Bueno, vamos a ver un resumen de todo lo que estuvimos haciendo este último tiempo. Y lo más importante que vimos son las uniones químicas. Por eso, para hacer un repaso, lo primero que tenemos que recordar era la teoría del octeto electrónico de Lewis. ¿Qué decía esta teoría? Que los metales y los no metales poseen actividad química. ¿Por qué poseen actividad química? Porque quieren asemejarse al gas inerte más próximo en la tabla periódica para lograr una estabilidad. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a ganar? ¿Van a perder? ¿O van a compartir electrones, dependiendo de qué átomo estemos hablando, para lograr así tener 8 electrones en su último nivel de energía, al igual que los gases inertes? Entonces, como dije antes, van a ganar, van a perder o van a compartir electrones. Si nosotros conocemos los diferentes tipos de enlaces químicos que vimos, son los iónicos, el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Para poder estudiar los diferentes tipos de enlaces que van a ocurrir entre los átomos y así poder formar las moléculas, tenemos que tener en claro ciertas características de estos átomos. Si estamos hablando de los metales, tienen bajo potencial de ionización, poseen pocos electrones en su último nivel de energía, por eso van a tener esta tendencia a perder los electrones. Si nosotros usamos un ejemplo en particular, por ejemplo el sodio en este caso, tiene 11 protones, por ende 11 electrones, el átomo neutro, y son distribuidos de la siguiente manera. En el nivel 1, subnivel S, hay 2 electrones. En el nivel 2, subnivel S, hay otros 2 electrones. En el nivel 2, subnivel P, hay 6 electrones. Y por último, en el nivel 3, subnivel S, hay un solo electrón. ¿Qué va a pasar con los metales? Van a tener tendencia a perder estos últimos, los electrones del último nivel para asemejarse al gas inerte más próximo y para así poder tener su último nivel de energía completo con 8 electrones. Entonces, si el sodio tiene 11 protones y 11 electrones, tiene tendencia a perder este último electrón. Fíjense que ahora el nivel 3 desaparece. ¿Por qué? Porque ese electrón se cede a otro átomo que está dispuesto a aceptarlo. Y ahora la configuración pasa a ser un S2, 2S2, 2P6. El último nivel de energía, que es el 2, tiene en total 8 electrones. Cumple con la teoría del octeto. Pero hay un detalle. El átomo neutro tenía 11 protones y 11 electrones. Ahora perdimos un electrón. O sea que los protones siguen siendo los mismos. En el núcleo no se modifica nada. O sea que sigo teniendo mis 11 protones. Pero electrones ahora tengo 10, perdón. Entonces, al perder uno, tengo 10 electrones. Deja de ser un átomo neutro para ser un átomo cargado, que se le llama ión. ¿Con qué carga? Y bueno, 11 cargas positivas, 10 cargas negativas, tenemos como resultado una carga positiva. O sea que el sodio se transforma a ión. Este ión, al tener carga positiva, se lo llama catión. Como conclusión de los metales, ¿qué podemos decir? Y bueno, que los metales, para asemejarse al gas inerte más próximo, tienen tendencia a ceder electrones. El otro grupo que tenemos son los no metales. ¿Qué características tienen los no metales? Tienen una alta afinidad electrónica. Entonces, si nosotros vemos un ejemplo, los no metales van a tener tendencia a ganar electrones porque en el último nivel, puntualmente el bromo,
que el último nivel de energía es el nivel 4, tiene 7 electrones. Entonces, le va a ser más fácil ganar un electrón y llegar a 8 electrones y así asemejarse al gas inerte más próximo. Obviamente, como dije en los metales, para que el metal ceda un electrón tiene que haber alguien que lo recibe. Lo mismo pasa con los no metales. Al aceptar un electrón, tuvo que haber otro átomo que se lo cedió. En este caso, el último nivel de energía es el nivel 4, tiene 7 electrones, va a ganar un electrón, o sea que ahora el último nivel de energía pasa a tener sus 8 electrones. Al ganar un electrón, dejo de tener el átomo neutro de bromo para tener un átomo cargado, por eso ahora le llamo ion bromo, y esa carga, como gano un electrón y los electrones tienen carga negativa, esa carga es negativa. Entonces, este tipo de ion se lo llama anión. Tiene una carga y es negativa. ¿Qué puedo pensar entonces de los metales? Que los metales siempre van a ganar o en su defecto van a compartir, depende del tipo de unión que ocurra, esos electrones. Siempre para asemejarse al gas inerte más próximo y lograr una estabilidad. El primer enlace que estudiamos es el enlace iónico. Ese enlace iónico van a participar los metales. ¿De qué manera? Cediendo electrones. Van a participar los no metales, aceptando los electrones que el metal le cedió, y así se van a formar iones. Los cationes y los aniones. Los cationes vienen del metal cuando cede electrones, o sea que van a quedar con carga positiva, y los aniones vienen del no metal cuando gana los electrones, o sea que van a quedar con una carga negativa. Esos electrones que se ceden y se ganan formando los iones, luego se mantienen unidos por atracciones de tipo fuerzas electrostáticas, logrando así una molécula neutra, iónica neutra. Se ganan, se ceden electrones, pero al final esas cargas, la suma de las cargas termina dando cero. La cantidad de electrones que se cede y la cantidad de electrones que se reciba tiene que ser la misma. Un ejemplo puntual de un enlace iónico que lo vimos muchísimas veces es el cloruro de sodio. Fórmula molecular, solamente pongo el símbolo y pongo la atomicidad, la cantidad de átomos que van a participar. En este caso, como es 1 a 1 de subíndice, no se agrega nada. Si nosotros pensamos en la fórmula electrónica, tenemos que mostrar los símbolos de los elementos, los electrones en los diferentes niveles y la carga que ganó, o sea, la carga que se originó en estos iones. Una carga positiva, una carga negativa, mantenidas por fuerzas unidas por fuerzas electrostáticas. La fórmula desarrollada, lo que se hace, no se ponen más los electrones en los diferentes niveles, se ponen los símbolos de los átomos y con la carga de cada uno respectivamente. Al hablar del enlace covalente, que es el siguiente enlace que estudiamos, tenemos que tener en cuenta que se da entre no metales. Como los metales tienen tendencia a recibir electrones, y en este caso se están uniendo entre sí, se sabe que ¿quién cede? ¿Quién recibe? Porque los no metales siempre quieren recibir electrones. Entonces, si dos no metales se unen, lo que van a hacer es compartir los electrones. Nadie va a ceder ni nadie va a recibir. No es más un enlace iónico, ahora se llama enlace covalente. En los enlaces covalentes se comparten los electrones. Surge un concepto nuevo, en este caso que es la electronegatividad, que me permite predecir si el enlace covalente va a ser polar o no polar. El concepto de electronegatividad es esa capacidad para atraer el par de electrones compartido. Es obvio que si los átomos que se unen, los no metales que se unen, tienen electronegatividades semejantes, el par compartido va a estar en el medio entre ambos, ninguno de los dos núcleos va a tener mayor capacidad de atracción, por lo cual se forma una unión covalente no polar. No se generan polos, no se generan ni polos positivos ni polos negativos, sino que la molécula directamente se le considera no polar. En caso de que los no metales tengan diferente capacidad para atraer el par electrónico,
surge la unión covalente pero polar. ¿Por qué polar? Porque ahora sí se va a generar un polo positivo y un polo negativo. ¿Dónde va a estar el polo negativo? Sobre el átomo que tenga mayor electronegatividad. ¿Qué significa eso? Que va a tener mayor capacidad para atraer el par de electrones compartido, por eso sobre ese átomo se va a dar un polo negativo, debido a esos electrones que tiene ahora más cerca de su núcleo. Y aquel átomo que tiene menor electronegatividad, obviamente va a tener más alejado de su núcleo a los electrones compartidos y por eso allí se va a dar la densidad positiva. Si esa diferencia de electronegatividad es enorme, muy grande, ya pasa a ser que en realidad se da ahora entre metal y no metal, vamos a pensar en la unión iónica que explicamos antes. Directamente se deja de compartir a los electrones y uno los gana y el otro lo va a perder. Dentro del enlace covalente tenemos un caso especial que es el enlace covalente coordinado. ¿Qué diferencia hay entre un enlace covalente simple? Cuando se comparten los electrones en un enlace covalente, ambos átomos que comparten los electrones van a ceder electrones, van a poner electrones en el medio para compartir. En cambio, en el enlace covalente, solo uno de los átomos pone a disposición los electrones. El otro solo los va a compartir, pero no va a poner electrones de su parte. Para entender mejor este concepto, pusimos un ejemplo. Obviamente que para los ejemplos utilizamos la notación de Lewis. ¿Cómo se hace la notación de Lewis? Se pone el símbolo de cada elemento, de cada átomo, y tantos puntos como electrones tengan el último nivel. La fórmula molecular, como vimos antes, se ponen los símbolos de cada uno de los elementos que participan con la atomicidad. La fórmula desarrollada representa cada línea, representa un par de electrones compartido. Y la fórmula electrónica utilizamos la notación de Lewis, como dije antes. Cada punto representa los electrones en el último nivel de energía. La unión covalente, dijimos, se comparten electrones. Cada átomo pone electrones para compartir. En la dativa también se comparten electrones, pero no son cedidos, no ponen electrones ambos átomos. Solo uno pone sus electrones y se comparte entre ambos. Un ejemplo es el monóxido de azufre, que tiene una unión covalente doble. El azufre pone un electrón, el oxígeno pone otro, el azufre pone otro electrón y el oxígeno otro, se comparten de igual manera. Y en el caso del trióxido de azufre, hay una unión covalente doble que ambos ponen la misma cantidad de electrones para compartir. Y las otras uniones se dan covalentes dativas. ¿Por qué? Porque solo el azufre pone el par de electrones y se comparte ahora sí entre el oxígeno y el azufre. Y lo mismo pasa en esta unión, también es covalente dativa. El azufre pone los electrones para compartir, pero él solo. El oxígeno no pone electrones para compartir. Pasando a la última unión, al último enlace, que es el metálico, se da entre metales, solamente entre metales. ¿Qué características tiene? Y bueno, en una porción de metal hay un millón de átomos. ¿Qué hacen esos? Los átomos se van poniendo próximos unos a otros y los electrones que tienen en el último nivel van a dar vueltas y van a ser atraídos por todos los núcleos de los átomos de los metales que estén próximos. Entonces, ¿qué se va a dar? Núcleos uno al lado del otro, positivos, y los electrones negativos van a dar vueltas por su átomo, al átomo que pertenecen, y por los átomos vecinos. Entonces se forma una gran nube o mar de electrones, se le suele llamar también, en las uniones metálicas. Por último, estudiamos las fuerzas intermoleculares, también llamadas fuerzas de Van der Waals, que se dan, como dice la palabra, intermoleculares entre moléculas. Los tipos de uniones que vimos son uniones dipolo-dipolo, fuerzas London y uniones puente-hidrógeno. Cabe aclarar que con respecto a las uniones que vimos antes, la unión iónica, covalente y metálica se da entre átomos para formar moléculas. En este caso, estas fuerzas son para mantener unidas las moléculas entre sí, atraídas, moléculas próximas, no átomos. Ahora ya tengo la molécula formada y quiero mantener unidas o atraídas entre sí a las moléculas. Con respecto a la unión dipolo-dipolo, se da entre moléculas polares.
en donde el dipolo positivo de una molécula es atraído con el dipolo negativo de la otra molécula y así se van uniendo las moléculas unas con otras, se atrae el dipolo negativo de una con respecto al dipolo positivo de la otra. Las fuerzas de London se dan entre moléculas no polares, o sea que no tiene un polo original formado. Entonces lo que sucede en estos casos, que son como los casos de las moléculas de hidrógeno, moléculas de oxígeno, se forma un dipolo transitorio, se origina en el momento, en donde el dipolo transitorio que se originó negativo atrae al dipolo positivo de la otra molécula. Y por último, las uniones puente-hidrógeno se dan entre moléculas también polares, donde tiene que estar el hidrógeno, obviamente, y tiene que estar unido a átomos muy electronegativos. ¿Qué sucede? El hidrógeno unido por un enlace covalente a un átomo muy electronegativo va a ser atraído por otra molécula en la zona del elemento más electronegativo también de la otra molécula, con el par de electrones no compartido. Entonces se forma un puente en el que en el medio queda el hidrógeno entre dos átomos muy electronegativos, uno perteneciente a su propia molécula y el otro atraído con la molécula próxima.